Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer la tercera pregunta que propuso Isidro en este examen. Es un problemita de optimización de los fáciles, ¿vale? A ver, no nos quejemos tanto. Dentro de lo que se puede poner en optimización, es uno de los sencillitos, ¿vale? Es uno de los sencillitos. Creo que en los vídeos que yo subí de optimización, que por cierto no habéis visto muchos, había uno muchísimo más complicado en el sentido de que teníamos precios distintos para la tapadera, para la base, para la superficie lateral y tenía que ser el costo lo mínimo, el coste de fabricación lo mínimo posible, muchísimo más liado que este, ¿vale? En este problema nos dice que se quiere construir un depósito abierto, como os dije en estos problemas de depósito siempre hay que tener claro si tiene tapa o no, porque influye abierto, o sea, no tiene tapa, de base cuadrada, por eso a los dos lados de la base le he llamado X, porque la base es cuadrada, y paredes verticales, o sea, un prisma de base cuadrada, eh, con capacidad para 13,5 metros cúbicos. Es decir, el dato que nos están dando, que me va a permitir relacionar las dos variables, es que el volumen del depósito es 13,5 metros cúbicos. El volumen de una figura recta sería área de la base, área del cuadrado de la base por la altura. De aquí voy a poder obtener dos informaciones. Una, que X e Y están en metros, porque si no el volumen no me sale en metros cúbicos, y que la Y se puede obtener como 13,5 entre X cuadrado, lo que es la relación entre las variables. Porque este depósito se puede hacer más ancho y más bajito, o más estrecho y más alto. Hay unas variables que manejar, que son los valores de X y de Y, y nos dicen que para hacer ese depósito disponemos de una chapa de acero de grosor uniforme, o sea, de una chapa, punto. Y con la chapa vamos a hacer el culo del depósito, las paredes laterales, con la misma chapa. Calcular las dimensiones del depósito para que el gasto en chapa sea el mínimo posible. Es decir, que lo que nosotros gastemos de chapa sea lo mínimo. O lo que es lo mismo, que la superficie, y es superficie porque son unas placas que limitan un cuerpo en 3D. Área es cuando hablamos de un círculo que no está delimitando una figura tridimensional, o de un rombo o de un rectángulo. Esa es la diferencia entre área y superficie. Llamamos superficie a las áreas de las paredes que delimitan una superficie, un volumen tridimensional, y llamamos área cuando es una figura plana, ¿vale? Bien, pues la superficie que depende de X y de Y, la superficie total sin tapa, ¿vale? Esa superficie tiene que ser mínima. Muy bien. ¿Cómo sería la función superficie? Pues tenemos la base del depósito, que es un cuadrado, X cuadrado, más. Y ahora tenemos cuatro caras laterales iguales que tienen de base X y de altura Y. O sea, 4 veces X por Y, que sería el área de cada uno de estos rectangulitos de estas caras laterales. Bien, nosotros no sabemos derivar una función con dos variables. Y utilizando el dato, vamos a transformar esa función superficie de X y de Y solamente en una función de una variable X, que esa sí la sabemos derivar. X cuadrado es X cuadrado más 4X por lo que vale Y, que es lo que hemos podido obtener del dato del volumen de la capacidad, y vale 13,5 entre X cuadrado. Vale, y ahora no me he traído la calculadora. Bueno, la hacemos a ojo. Aquí podemos hacer una pequeña simplificación y nos quedaría que la función superficie de X es X cuadrado más
4 por 13,5, vamos a ver. Son 40 y 12 y 2. 40 y 12, 52 y 2, 54 partido por X. Pero no meter la patita en las cuentas. De todas maneras, igual tengo que acabar yendo a por la calculadora. Bien, esta sería nuestra función que tiene que ser mínimo. Para ver para qué valores de X esa función es mínimo, tenemos que hacer la derivada. S' de X. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de una constante entre x. Es una formulita que compensa aprendérsela, pero bueno, la voy a hacer. Vale, la derivada de k entre x siempre va a ser menos k entre x cuadrado, pero vamos a comprobarlo con la división, ¿vale? Tenemos que derivar 54 entre x sería la derivada de 54, 0 por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo 1 por el de arriba sin derivar, entre el de abajo al cuadrado, 0 por algo es 0, menos 1 por 54 queda menos 54 entre x cuadrado, que es lo mismo que nos saldría si hubiéramos aplicado esa formulita que ya os he dicho que compensa aprendérsela. ¿Vale? Luego la derivada es menos 54 entre x cuadrado. Y ahora, para averiguar dónde esa función es mínimo, tendremos que resolver S' igual a 0, o sea, cuando eso es igual a 0. De aquí concluimos que 2x menos 54 entre x cuadrado tiene que ser 0. Me interesa averiguar el valor de x, resolver esa ecuación. No nos liemos con mínimo como múltiplo, no merece la pena. Este lo paso para acá. 2x es igual a 54 entre x cuadrado. Y ahora esta x pasa multiplicando aquí y el 2 pasa dividiendo. Es decir, x cuadrado por x, que queda x cubo, es igual a 54 entre 2, que es 27. Por lo tanto, x sería la raíz cúbica de 27, que es 3 por 3, 9 por 3, 27, que es 3. Y x será en metros. Ya tenemos que cuando x vale 3, esa función superficie total o es máximo o es mínimo. ¿Cómo comprobamos si es máximo o si es mínimo? Para comprobar lo que hacemos es la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada, la derivada de 2x es 2, menos la derivada de 54 entre x cuadrado. Vamos a coger otro papelito, magnífico, aquí mismo. Tenía yo unas cuantas de no sé qué, las recorto y así queda el papelito limpio. Y aquí vamos a hacer la derivada de ese 54 entre x cuadrado. Daos cuenta que yo el menos lo dejo fuera, ¿vale? El menos está aquí, luego para mí no cuenta. Yo estoy menos, está puesto, estoy derivando eso. Pues la derivada de 54 entre x cuadrado sería la derivada del de arriba, 0, por el de abajo sin derivar, menos la derivada del de abajo, 2x por el de arriba sin derivar, 54 entre el de abajo al cuadrado, x cuadrado al cuadrado, x cuarta. 0 por x cuadrado se va. Una x y una x se puede simplificar. Una x y aquí x cubo. 2 por 54 es 108, por lo tanto nos queda menos 108 entre x cubo. Menos menos queda más 108 entre x cubo. Y para comprobar si esto es máximo o mínimo, lo que hacemos es sustituir el 3 en la segunda derivada, es decir, obtener S' de 3, que sería 2 más 108 entre 27, que me da igual lo que valga, un número positivo más otro, me interesa solamente el signo, va a ser un número positivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se cumple que S' de 3 es 0, que sería la condición necesaria para que haya un máximo o un mínimo. Y se nos cumple que la segunda derivada en 3 es positiva, que es lo que llamamos en matemáticas condición suficiente de mínimo. Por lo tanto, que se cumplan estas tres cosas significa que S de x posee un, como es primera derivada igual a 0, segunda positiva, mínimo para x igual a 3. Ya tenemos comprobado que esa función superficie lo que tiene es un mínimo cuando x vale 3. Pero normalmente
No se acaba aquí el problema, que es una de esas cositas que soy un poco pesado. ¿Por qué? Porque a mí me han pedido las dimensiones, es decir, tengo que decir cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Y de dónde demonios saco yo Y? Ahí vamos a tener el problema de la calculadora. Bueno, hago la división a mano. Y valdría 13,5 entre 3 al cuadrado, que es 9. Y ahora hago esa división aquí. 13,5 entre 9 es 1, son 4, 1, vale, 1,5. Ha salido fácil. Y eso sale 1,5 ¿qué? Metros, porque lo teníamos de arriba. Por lo tanto, ese depósito que nosotros teníamos, le colocamos ahora sus dimensiones. Y las dimensiones son 3 metros, 3 metros, 1,5 metros. Vale, el dibujo no se corresponde. O sea, no sería así. Perdón. Si queremos hacer el dibujito sería, si esto es 3 y esto es 3 y esto es 1,5, pues sería así, más chatito, ¿vale? Es que lo he hecho demasiado alto ya por inercia. El depósito sería algo así, 3, 3 y 1,5 metros. A ver, que lo hagamos así o así, tampoco es trascendente, pero vamos, para ser un poco coherente con las dimensiones que me estaban saliendo, estas serían las dimensiones de ese depósito que contiene 13,5 metros cúbicos, puede contener eso y no tiene tapa. No tiene tapa. ¿Qué diferencia hubiera habido si el depósito tiene tapa? Pues si tiene tapa, en vez de tener una vez x cuadrado, tendríamos x cuadrado para la base y x cuadrado para la tapa, es decir, aquí habría un 2 en esa superficie total. Pero vamos, dentro de lo que se puede poner de optimización, me parece que este problemita ha sido un pequeño regalito, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente.